Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en esta programación de Contacto Espiritual, y hoy vamos a prácticamente a terminar un poquito sobre el tema de los dones. Ya hemos hablado de los dones. Hoy vamos a hablar sobre esos regalos que Dios nos da a través de los dones del Espíritu Santo y esa misión que tiene también el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y es muy importante tenerlo en mente porque Dios, a través de su Espíritu, tiene una manera de actuar muy hermosa, muy linda, siempre dentro de la iglesia. Yo voy a utilizar un texto de la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II en sus números 4 y 12. 4 y 12. ¿Sí? Están un poco partidos o compartidos para dar la idea fundamental. Dice el documento: consumada la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que indeficientemente santificara la iglesia. Indeficientemente significa sin defecto, ¿eh? Y de esta forma los que creen en Cristo pudieran acercarse al Padre en un mismo espíritu. En un mismo espíritu significa que Dios siempre es uno, el mismo, hay unidad. Jesús ya lo dice también en los capítulos 14, 15, 16 y 17, cuando habla de las personas divinas. ¿Ves? Hay una unidad, son una sola cosa, porque son un solo Dios, tres personas distintas y un solo Dios. Él es el espíritu de vida o la fuente, sigue diciendo el texto, de agua que brota para comunicar vida eterna, la vida de Dios, por el cual el Padre vivifica a todos los muertos por el pecado, eso somos nosotros, hasta que el mismo Espíritu resucite en Cristo sus cuerpos mortales. Esa es nuestra esperanza fundada en la resurrección de Jesús. Sigue diciendo el texto: el Espíritu habita en la iglesia y en los corazones de los fieles como un templo. Somos templo de Dios. Todos los que estamos bautizados somos templo de Dios. Y en ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos. ¿Sí? Con diversos dones jerárquicos y carismáticos, dirige a la iglesia, está hablando del Espíritu Santo, a la que guía hacia toda verdad y la unifica en comunión y ministerio, enriqueciéndola con todos sus frutos. ¿Sí? Si tenemos tiempo hablaremos de los frutos. Con la fuerza del Evangelio hace rejuvenecer a la iglesia, la renueva constantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo, pues el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús, ven. Nuestro esposo es Dios, ¿sí? Manifestado en Jesús. Nosotros somos la esposa, la iglesia.
cada uno de nosotros. Sigue el documento. Así se manifiesta la Iglesia como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. La universalidad de los fieles que tienen la unción del Espíritu Santo no puede fallar en su creencia y ejerce esta peculiar propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Cuando desde los obispos hasta los últimos fieles seglares manifiestan un asentimiento universal en las cosas de fe y de costumbres. O sea, todos creemos lo mismo. Todos creemos lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos fundados en el Espíritu de la verdad, en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu que no miente. Siempre el Espíritu de la verdad. Con ese sentido de la fe que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio significa bajo la enseñanza de la iglesia, de los maestros de la iglesia, que son nuestros pastores. Al que sigue fidelísimamente, recibe no ya la palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios. Se adhiere indefectiblemente a la fe que ha sido transmitida de una vez para siempre a los fieles. Penetra profundamente en ella con rectitud de juicio y la aplica más íntegramente en la vida. Esto es lo que dice Jesús precisamente cuando está hablando de las promesas del Paráclito, del Espíritu Santo, que él dice, y yo les enviaré al Espíritu de la verdad, que él les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Ve? Y él los llevará a la verdad plena. Es precisamente esto que está diciendo aquí la iglesia. O sea, se van dando situaciones diferentes, nuevas, en la que el Evangelio, la enseñanza de Jesús a través de la iglesia, se tiene que aplicar, se tiene que poner en práctica de una manera determinada, según las circunstancias precisas de este momento. Es algo muy interesante. Esto es propio del Espíritu y esto se hace precisamente a través de la iglesia. Bien, voy a poner un ejemplo. Miren, pues por ejemplo, ahora con el tema de la ideología del género. Entonces, la iglesia, a través de su enseñanza, va mirando todo este proceso de cómo ha surgido el tema de la ideología del género. Entonces va aplicando el Evangelio a estas circunstancias específicas, dando una respuesta a esta situación específica en este momento de nuestra realidad y de nuestra historia. ¿Okay? Por eso es importante siempre estar atento al magisterio, a la enseñanza de la iglesia sobre las nuevas situaciones, las nuevas cosas que van surgiendo en el mundo. Lo mismo pasa con el tema del aborto, el tema también de la eutanasia, el tema también de las personas que alquilan su vientre para que uno pueda tener un hijo, ¿ve? Todas estas cosas, y la iglesia va dando respuestas a todas estas situaciones que muchas de ellas son muy complejas. Siguiendo la inspiración del Espíritu. Sigue el documento. Además, el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que distribuyéndolos a cada uno en particular según le place,
reparte entre los fieles dones de todo género. Dones de todo género. ¿Sí? Incluso especiales con los que dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la iglesia según aquellas palabras. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. ¿Ve? Está hablando de los carismas. Los carismas, que son gracias especiales, dones que Dios da para el servicio de la iglesia. Aquí lo dice. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, extraordinarios no en el sentido de que sean una cosa, por decirlo así, rara en la iglesia, sino raras en extraordinarios que no son ordinarios tal vez en la vida general, en la vida común, sino que pocas personas lo tienen. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo, con alegría, pero con agradecimiento, sabiendo que son dones del Señor precisamente para el bien de la iglesia. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a continuar hablando de lo que dice el Papa Francisco con relación a estos carismas. Santo Creador, el fuego que alienta la vida, ven, agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Empujas la historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven, Espíritu Santo Creador, el fuego que alienta la vida, ven, agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Más dentro de mí que yo mismo, me habitas, Espíritu de amor. Me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven, Espíritu Santo Creador, ven, fuego que alienta la vida, ven, agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Me alzas del polvo, me pones de pie, me abres de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón el rostro de Cristo el Señor. Ven, Espíritu Santo Creador, ven, Consolador de los pobres. Espíritu Santo
agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Seguimos hablando sobre el tema de los carismas y quería comentarle una parte de una catequesis que dio el Santo Padre, el Papa Francisco, sobre los carismas. Una cosa muy sencilla, pero que es muy importante tenerlo en mente. Él dice que, o decía en su momento, que los carismas son algo más que un talento o una cualidad personal, que sabemos que también son dones de Dios, son regalos de Dios también, pero que uno los va desarrollando con el esfuerzo y también, por decirlo así, en ese desarrollo también los va descubriendo, ¿no? Sino, sigue diciendo el Papa, los carismas son un don que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. No porque seamos unos mejores que los demás, o sea, unos mejores que los otros, sino para que se pongan al servicio de los demás con la misma gratuidad, agradecimiento, con que se han recibido. Gratuidad, por supuesto, una gratuidad de amor, ¿no? Entonces él dice, si esto es así, tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, porque él dice que todos tenemos, unos más, otros menos. ¿Qué carismas me dio el Señor? Una buena pregunta. ¿Qué carismas me dio el Señor? ¿Cómo los vivo? ¿Los asumo con generosidad poniéndolos al servicio de todos? ¿O los tengo descuidados y no los asumo sino para mí mismo? O sea, me los guardo. Me los guardo para mí. Y sigue diciendo el Papa, los diversos carismas y dones son para crecer en armonía en la fe y en la fe de Dios y en su amor como un cuerpo solo, el cuerpo de Cristo, donde tenemos necesidad los unos de los otros. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Una de las cosas que descubrimos en este momento de dificultades donde estamos con la pandemia es que estamos todos vinculados, somos unos parte de los otros. Lo que afecta a uno nos va a afectar al otro. Entonces tenemos que estar pendientes los unos de los otros. Y así mismo pasa en la iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros. Y donde cada uno, sigue diciendo el Papa, de los dones, cuando los pongo al servicio de los demás, se verifican plenamente al ser compartidos con los hermanos. Así resplandece la fuerza y la belleza de la fe. Es muy hermoso, que es precisamente lo que acabamos de leer del documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, que todos estos carismas, todos estos dones que Dios nos da, precisamente no son para nosotros mismos, sino son para la edificación de la iglesia, para el bien común, para el bien de la iglesia, de toda la iglesia, donde estemos, donde quiera que estemos. Y sabemos que hay
que son extraordinarios y también otros que son ordinarios. Hay una serie de manifestaciones externas que principalmente el movimiento, la corriente de gracia, que es la renovación carismática católica, ha descubierto, aunque ya otros hermanos nuestros de otras denominaciones cristianas, principalmente la pentecostal, ha experimentado también estas mismas señales. Son señales externas, por decirlo así, donde se manifiesta los dones del Espíritu Santo. Y se van dando en un ambiente de una cierta libertad de espíritu, para que se puedan manifestar precisamente esos carismas. Y hay muchos. Por eso el padre Tardif decía que estos dones, que están basados precisamente tienen como base los dones que nosotros recibimos a través de los sacramentos de iniciación cristiana, los dones del Espíritu Santo, precisamente, se extienden como un espectro, y él dice el número 7 que se dan de los dones, lo podríamos también entender desde un punto de vista simbólico, porque el número 7 bíblico significa plenitud, plenitud, o sea que son muchos, ¿sabe? No, son incontables, por decirlo así. De todas maneras, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos tenemos carismas, unos más, otros menos, y en las mismas cartas de San Pablo aparecen cerca de 20, un poquito más de 20, unos para enseñar, otros para gobernar, otros para servir, dones de sanación, carismas de sanación, de hablar en lenguas, de interpretar en lenguas, de acoger a los otros, de instruirlos, así, ahí en la carta de San Pablo hay muchos don de profecía, el carisma de ciencia, o palabras de sabiduría, etc. Fíjense que están todos vinculados de una manera u otra a los dones del Espíritu Santo, que se van manifestando en estas señales externas dentro de la comunidad cristiana. Y siempre hay que acogerlos con gratuidad y saber que no son de unos, sino que son de Dios y para el pueblo de Dios. Ponerlos al servicio. Eso en cierta medida también a uno le da como más responsabilidad, porque incluso hasta miedo le puede dar a uno, porque fíjese como el Señor que me ha dado este carisma y resulta que yo no soy tan bueno como debo ser, ¿no? Entonces uno lo recibe un poco temblando también, pero también es un estímulo para que uno sea todo lo santo que pueda ser, todo lo santo, aunque ya sabemos que esos carismas no específicamente no tienen que ver tanto con la santidad, ¿no? Pero sabemos que el desarrollo de los dones del Espíritu Santo, que son el fundamento de estos carismas, sí tienen que ver con una mayor unión y purificación del alma en la persona. Y los frutos del Espíritu Santo precisamente están todos vinculados a los efectos propios de todos estos dones del Espíritu Santo en nuestra alma que recibimos en el bautismo. Qué importante es que nosotros promovamos y fomentemos también que las personas puedan recibir lo más pronto posible el bautismo, y que se preparan correctamente y bien
para su sacramento de la confirmación, que ponen a trabajar, a funcionar con toda plenitud esos dones del Espíritu Santo. Pidamos entonces al Señor en esta hermosa fiesta que vamos a tener pronto, que es la venida del Espíritu Santo, para que Él inunde la iglesia, nuestra alma, nuestras familias, con nuevas efusiones de ese Espíritu Santo. Tenemos que, lo que decía, no recuerdo si era San Buenaventura, que el Espíritu Santo, las efusiones del Espíritu Santo van a venir si nosotros las esperamos, las deseamos y las amamos. Hay que pedírselo a Dios, para que siga enviando esas nuevas efusiones del Espíritu en nuestra vida, en nuestra alma y en toda la iglesia. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.